sobre los montes, andaba el agua desnuda, en claras conversaciones, con los grillos y las piedras y las huidas canciones, con los grillos y las piedras y las huidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto. Buenos días a todas y todos los radio oyentes de Radio Ritmo 98.7 de San Vicente. Nuevo viernes, dispuestos a correr. En este caso, hoy tenemos el gusto de compartir esta mañana con uno de nuestros profesores, nuestra rockstar, como me suele ya empezar a gustar decir, Manuel Canales. Antes de presentarlo, queremos contextualizar un poco el evento en el que nos encontramos. Programa Conexión Local, Alcance Global, es un programa que junto con Radio Ritmo, la Universidad de O'Higgins en su Escuela de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias Sociales, trata de acercar la ciencia social con un punto de vista bien regional, una perspectiva bien regional, a sus estudiantes de la escuela y también a la gente de la región. Buenos días, Daniel. ¿Cómo te encuentras hoy día? Muy buenos días, Rocío, a ti, a todos nuestros auditores de Radio Ritmo, ¿cierto? Un saludo desde acá, desde San Vicente de Tahuatahua, listos para comenzar ya nuestro cuarto programa, Conexión Local, ¿sí? Alcance Global. Y bueno, encantado de estar aquí y de recibir a nuestro invitado. Tú lo vas a presentar con mayor detalle, ¿no? Como se merece. Como se merece, sí. Bueno, un cordial y afectuoso saludo entonces a todos nuestros estudiantes, a las autoridades, por supuesto, también a Patricia Hernández, que es nuestro apoyo en la sombra, que nunca sale y es el que hace posible que estemos acá, y a Comunicaciones de la O'Higgins, por supuesto. El programa de hoy lleva por título Tiempos que corren. Entramos a galope habitualmente y hoy vamos a continuar corriendo. Historia y biografías en Cachapoal, Colchagua y la Costa. Y para esto, como decía, teníamos a un observador, iba a decir un oyente quizás, ¿no? Como él suele decir, un escuchador. Manuel Canales, doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Chile e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O'Higgins. Sus líneas de investigación principales son la subjetividad y vida cotidiana, juventud, territorios agrarios, los cuales desarrolla a través de metodologías cualitativas. Pero más allá de todo eso, compañero, artista y gran escuchador, como decía. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Hola, Rocío. Gracias. Gracias por esas palabras tan generosas. Bueno, tiempos que corren. ¿Y sí, por qué corren? ¿Por qué ese título, Manuel? Empecemos por ahí, ¿te parece? Tiempos que corren, claro, y al galope, como decías. Es simplemente para indicar lo que me parecía un asunto súper notable de lo que son las biografías de quienes hemos y han vivido en estas tierras en estas últimas décadas. Hablar de la vida en la sociedad, hablar de la vida en nuestra zona, es hablar precisamente de cómo cambian las cosas. Todo viene cambiando y no cesa hace unos 60 años. Y antes de esos 60 años, desde el tiempo que corre, digamos, hasta ahora mismo que sabemos que va incluso a galope y a saltos un poco, antes de eso el tiempo estaba detenido. Entonces, por eso le llamamos así, porque hubo un tiempo muy quieto que duró 4 o 5 siglos. Fue la última foto, por así decirlo, de ese tiempo que murió, que eran los fundos, que termina acá recién a fines de los 60. Y porque esta zona fue también la primera que le tocó vivir en el mundo, si no la primera, la segunda, y ahí andará en el mundo, esta idea de una sociedad como la que conocemos 50 años después, 40 años después, la sociedad de trabajos, por ejemplo, con empleos de corto tiempo, de lo que ya hablaban los economistas. Es decir, en este mismo curso, ¿no? Buenos días a los estudiantes también y a todos mis amigos, vecinos,
camaradas de tantos tiempos, de tantas generaciones, podría decirse ya, que nos están escuchando, ¿no? Pero sí, pues eso es la idea, que vivir aquí es vivir arriba de un caballo que galopa. Ningún día ya es igual al anterior. Siempre están cambiando, está apareciendo algo, una casa nueva, una fruta que llegó y que cambió a la otra, que renovaron los naranjos, que todo está continuamente cambiando. Y la idea del campo era precisamente el donde nada cambiaba. Ese fue el asunto, ¿no? Y vivimos en ese caballo, como decía. Y hay que acostumbrarse, y hay que saber andarlo, y siempre va habiendo uno que está llegando como la primera vez. De eso podemos seguir hablando, pero por eso Manuel, sí, Manuel, mira, porque ustedes este es un capítulo, hay que contarle a nuestros auditores, ¿cierto? Que esto de lo que vamos a hablar hoy es un capítulo de un libro que está a punto de ser publicado por justamente la universidad y el Instituto de Ciencias Sociales, la Universidad O'Higgins, y el capítulo está escrito, bueno, por usted, don Manuel, ¿cierto? Y María Cristina Hernández, ¿no? Nuestra colaboradora también, artífice de este programa, junto al equipo de comunicaciones y todo el equipo de la Universidad O'Higgins. Por favor, saludo a Cristina. Saludo, sí, Cristina, que está ahí también atenta, ¿no? Y a Felipe Guijardo y a todos nuestros colaboradores. Un saludo. Pero no es casual, Manuel, lo del tema de historia y biografías. Yo quería ir un poquito a esta bajada, ¿no? Del título de este capítulo, historia y biografías, porque de lo que nos cuentas y de lo que mencionas, la característica quizá más notable es este vértigo histórico, esta densidad, ¿no? Y por eso eso se expresa en la vivencia, en la vida, como decías, de una sociedad, pero en las personas, en sus biografías. Y es muy característico porque lo que decías, Manuel, es que en los últimos 40 años esto está condensado, es una densidad, ¿cierto? Que en la vida de tres generaciones, perdón, ha sucedido de manera vertiginosa. Estos cambios y todo este transcurrir ha sucedido de manera vertiginosa. Entonces, esta historia de la que vamos a hablar hoy está en las biografías. Da lo mismo, por lo mismo que tú ves, por eso se llama así, historia y biografías. Si usted lo quiere ver como historia, lo puede ver como historia. Cuando alguien te cuenta su vida aquí, te va a contar una historia de una sociedad. Y si tú le pides a alguien que te cuente la historia de esta sociedad, te va a contar cómo vivían los abuelos, cómo vivieron los nietos, cómo vivieron los hijos. Es decir, aquí cada generación ha tenido que ir llegando al mundo, por así decirlo, como si el mundo estuviera apareciendo. Y eso es una experiencia muy rara. Nosotros la vivimos con cierta costumbre y creemos que es así la cosa. Y todo cambia y seguirá cambiando y creemos, pero no ha ocurrido así que yo sepa en otras experiencias humanas, en el tiempo y en el espacio, en nuestros contemporáneos. No conozco otra sociedad que le haya tocado vivir tantas historias dentro de un tiempo biográfico. Una señora temporera probablemente se enganchó como la temporera inicial el año 76, 77 en el packing, y antes había sido a lo mejor joven de la cooperativa de los pequeños agricultores que estaban inventando la reforma agraria, y antes había sido niña criada y adolescente criada al modo del fondo del siglo tradicional, sí. Era, digamos, de siempre, y luego fue temporera 40 años. Y vio nacer eso, vio cómo eso tuvo apogeo, y vio hasta lo que da. Y ahora ya debe estar jubilada. Varios años, porque eso desgasta. Pero usted ve, y además son 40 años. Entonces usted ve que una persona puede haber tenido la experiencia de la tradición más arcaica y continua, esa que se creía que era para siempre, y aquí se lo anduvieron creyendo hasta los 60. Y después fue la que tuvo que vivir el nacimiento de una sociedad que no conocía a nadie en el mundo. Esto de los temporeros, eso no se conocía en el mundo. De hecho, no eran temporeras. No eran temporeras porque fueran de la estación agrícola, como creímos. Eran temporeras por el contrato temporal. Y después eso iba a aparecer en todos los otros lados. Entonces ya ve usted, mucha época, mucha historia para el cuerpo. Y ha habido que irlo aprendiendo y lo seguimos. Los cabros que están llegando ahora, y los jóvenes, les pasa lo mismo. De nuevo están llegando a una sociedad como que está partiendo, como que sigue en un viaje. Y hay que saber entender
para dónde va, y si es que se puede, además, porque a veces estamos parados en el viaje como en la crisis. Hay que saber vivir la sociedad y la historia en estas tierras, digamos. Pero es también un privilegio, es poder pensar mucho. Qué importante ese testimonio de la temporera, ¿no? Qué importante sería que los jóvenes, a veces un poco sobrepasados, ¿no? En este galope tendido, casi desbocado, en el que estamos en este punto, sería que pudieran conversar con esa temporera y pudieran, de alguna manera, compartir esa historia vivida, ¿no? La historia no está al margen de nuestras vidas, a veces nos las cuentan, ¿no? En esta educación institucionalizada, como si fuera algo ajeno a nosotros o que como mucho pudiéramos observar, ¿no? Hay algo, Rocío, muy interesante también de lo que dice Manuel, que es a propósito de la forma en que se logra esta observación, ¿no? Y es escuchando lo que las personas dicen, sus conversaciones específicamente, por eso tú lo reseñabas, ¿no? Manuel, un estudioso y a través de las metodologías y las metodologías cualitativas y la escucha, ¿no? Yo quiero, a propósito de cómo se va relatando esta historia, citar una conversación, un fragmento, ¿no? Manuel, mira, ¿cómo llegamos a esto? Dice, la transformación más grande que existe en esta zona es el cambio que ha habido en la parte agrícola, porque antiguamente todo esto era agricultura, ahora no, ahora todo fruta. Entonces, eso es un cambio muy grande para la sociedad y para la gente. Claro, podría decirse, es como la imagen de que al inicio fue la fruta. El entendimiento cabal que hay en nuestra sociedad de que con la agroindustria frutícola, por indicar su rubro más relumbrado, digamos, con ese productor nace una sociedad, que no podemos entender lo que estamos viviendo. Eso es lo que está diciendo ese señor. Ese señor está contándonos que todo lo que vivimos hoy día tiene un comienzo. Y ese comienzo fue cuando llega la fruta. Y antes de ese comienzo hay una escena rara, mueren los fundos. Porque esa es la historia, ¿no? Un día estaban los fundos, murieron los fundos, al otro día estaba la empresa. Y lo que está señalando ese señor es precisamente eso. ¿Usted quiere saber qué es vivir aquí? Tiene que escuchar esta historia. Todo esto comienza con la fruta. Antes todo era agricultura. Se refiere a la agricultura guión tradicional, a los maizales, como dirá luego, a esos lindos trigales, ¿no? Digamos, al rastrojeo de los fundos y a otras cosas menos lustrosas de esos tiempos. Pero está indicando la historia comienza de nuevo. Y fue eso, claro, la fruta tiene ese componente. El componente de haber renovado todos estos territorios. Estos territorios morían en los 60. Y estos territorios toman un dinamismo extraordinario, como nos contaba el demógrafo, geógrafo y lugareño, ¿no? En esos años por eso mismo. A eso está aludiendo. Y ahí empieza una historia. Queda así la sorpresa. ¿Por qué no se habló? ¿Por qué nadie habló nunca de lo que está entre los fundos y la fruta? No fue así, no es que los fundos estaban un día, murieron los fundos y al otro día estaban ya todas las frutas y las empresas. Entre medio hubo 15 años, son los 60, y parte de los 70, y de ese tiempo no se habla. Por eso es que, claro, yo le invitaba a que escucháramos cantantes de esas épocas, ¿no? Porque, claro, en tiempos que corren sí, pero no todos son visitados por la memoria nuestra. Como que no pudiéramos hablarlo, como que no necesitáramos hablarlo. Pero ahí queda, no es tanto el tiempo, son 60 años como para perdernos 15, donde pasaron muchas cosas. Los pollos broilers llegando a los pueblos, en fin, podríamos hablar, ¿no?, de tantas imágenes. Vamos a aprovechar esa mención que has hecho a la música para introducir un poquito de calma en ese galope y algo, no sé si hay cosas más tranquilizadoras que escuchar el viento entre las hojas. Ramón Aguilera, después conversamos un poquito si queréis sobre él. Bueno, obviamente, yo no lo conocía antes de la sugerencia de mis compañeros para el día de hoy, pero he estado leyendo sobre él y tiene una historia, pues, bien representativa de estos tiempos, ¿no? Finalmente, casi un icono de la música de un tiempo, pero no siempre lo pasó tan bien, ¿cierto, Daniel, Manuel? Sí, bueno, Manuel, a pedido de Manuel, estamos haciendo este programa a pedido y, bueno,
con la banda sonora que nos pidió Manuel. Y quizás Manuel nos podría decir algo de Ramón, porque tiene más que ver con esta época, ¿cierto? Y no quiero decir que es de otra generación, no, en ningún caso, pero no, lo conoce mejor que yo, eso sí, sin duda. Sí. No, bueno, Ramón Aguilera lo conoce todo el pueblo, lo conoce el pueblo. Sus canciones, ¿no? Están en el corazón ahí de todos, pues el día más hermoso, etcétera. De hecho, la que pusimos, una canción muy sencilla, muy humilde, casi ni siquiera conocida, precisamente para que brillara nomás la sensibilidad tremenda de Ramón Aguilera, cantante popular y muy coherente en su poética, su música. Bueno, pero nada, lo saco de hecho del Pulitzer, del negocio de la señora Silvia en Toquigua, como otros que saldrán, ¿no? Eran los que se escuchaban en los 60 y esta misma canción la habré escuchado con muchos de mis paisanos, digamos, de mis amigos de allá. Así que nada, por eso lo traigo, porque trae la década en que pasó mucho y de la que no hablamos tanto. Y el bolero, ¿no? El bolero, que es un género además tan amigable, tan cercano. Ahí, claro, esa mezcla entre bolero, valperuano, ranchera, y en eso nos llevamos, matando la tarde, tal cual. Oigan, canción cebolla, leí que le llamaban. Yo creo que en realidad es súper representativo eso también. Es como si la emocionalidad o el sentimiento en algún punto de toda esa historia se hubiera convertido como en algo de mal gusto de alguna manera. Y creo que igual es un síntoma, ¿no? que podríamos analizar en algún momento de la conversación, ¿no? Como en qué momento la emocionalidad y el sentimiento pasa a ser visto como algo no valorable, digámoslo así. Claro. Por eso es que traer a Aguilera tiene esa ventaja, porque es sandía calada, digamos. O sea, esas calidades se imponen nomás. Y él mismo lo hacía, él no era un industrial, él no era un negociante. Él, de hecho, hacía su música y la vendía, terminó vendiéndola en la feria directamente, porque era su manera de tener contacto con su gente. Entonces, es cebolla en el sentido que es popular y es sentimental. Y claro, todo lo popular hasta ahora venía bien subvalorado, pero entre mis auditores, los auditores, los que estamos hablando aquí, dudo que alguien niegue mucho a Ramón Aguilera, digamos, por lo que le llega, ¿no? Por lo que ha escuchado o por lo que va a escuchar. Digo. Perfecto. Manuel, volviendo un poquito a la conversación, ¿cierto? Vale. Teníamos esta historia y este origen, la nueva forma de producción, esta transformación productiva que marca la generación y a todos los habitantes de este territorio, que origina una nueva sociedad. Esto de la fruta, como dicen coloquialmente por ahí en algunos de los fragmentos, la fruticultura, ¿no? O sea, de la agricultura a la fruticultura. Y lo que y cómo esta sociedad se organiza un poco en torno a la producción, ¿no? Si nos puedes un poco detallar ahí. Claro. O sea, el cambio es total. Pues. Antes también estaba organizada sobre una producción. Pues el fondo era para producir. No mucho, pero era básicamente un sistema de producción. Y los inquilinos tenían que producirse a sí mismos en su pedacito de tierra y trabajar unos días para el patrón como obligados, como se decía. En fin, también para producir el otro y vender lo suyo. Entonces, ese modo de producir, que era la agricultura tradicional de los pastos y los granos y las bestias, digamos, a la agricultura industrial propiamente tal, y la agroindustria fruticultora de exportación globalizada, digamos. Es decir, con intensas inversiones de capital y con unas orientaciones de negocio planetarias y a largo plazo. En fin, esa lógica nueva de producir, porque eso no eran los fondos, esto crecía. Esa lógica nueva es la lógica del crecimiento. Y empieza a crecer la economía. Empiezan a haber puestos de trabajo. Las personas empiezan a contar su vida como quien se va enrolando en esos puestos de trabajo que empiezan a aparecer. Y te pueden contar la vida, como decía yo, de qué es ese trabajo y qué es vivir una vida en ese trabajo, ¿no? Bien, eso es la historia.
Y esa historia tiene, por así decirlo, potente cada año entre los años 80 y ahora mismo, como decía, ha ido algún cambio, que llegaba el agua potable, o que llegaba el pavimento, o que llegaba, se ampliaba la escuela, o que el hospital nuevo, o que los colectivos, entonces empezaba el ir y venir, y el de aquí para allá y el de allá para acá, y la articulación entre las ciudades y los pueblos que nos contaba Alejandro, o también el geógrafo. Es decir, es el movimiento. Ese movimiento lo trajo la fruta, la economía de la fruta. Crece la población. Y todos vivimos ese tiempo, y se habla de ese tiempo. Fue la salida de la miseria. Y se habla de la salida de la miseria. No, y ese es el primer cuento, el cuento del progreso. Aquí llegó el progreso. Y llegó. Para los que conocieron este campo hace 40 años y lo conocen ahora, dirán, es el progreso tal y cual se imaginaba entonces, y más. Tractores, pavimentos, es más de lo que se pudiera haber imaginado. Ya no hay resto de atraso en nuestros valles, ya no hay resto de pobrezas especiales, para nada. No somos ni pobres ni atrasados. Se creció mucho. Bien, esa es una cara. Las casas se pusieron bonitas, se hicieron de 2 pisos, crecieron las villas, las ciudades se extendieron, ¿no? Se vivió el crecimiento. De hecho, San Vicente todavía lo vive, pero al mismo tiempo empezó la otra historia, la contrahistoria, ¿no? Empezó a sentirse la desconfianza, empezó a cundir el miedo de unos con otros, empezó a cundir la sospecha, algo que en las metrópolis ya se sabía y se conoció. En nuestras ciudades está empezando, en nuestros campos, ¿no? No sé si quiere que nos detengamos un poco también en esta segunda cara, pero está la idea de que ahora... Dale. Sí, no, es que claro, esto está asociado a algo que se señala mucho, que se documenta, que es esta paradoja de la modernidad, ¿no? O sea, este malestar, esta ambivalencia que señalas, que está todo aquí en este capítulo y es muy interesante, y vamos a invitar a nuestros lectores, o a nuestros auditores, mejor dicho, pronto a leer por ahí esta sociedad local, que es justamente el nacimiento y las caras, las distintas facetas que tiene esta sociedad local o sociedad regional, que también es de la que habla este libro, ¿cierto? Pero esta ambivalencia, porque trae las dos caras, como dice Manuel, está este progreso, ¿cierto? Esta vida bonita o estas ciudades, ¿cierto? Que crecen, pero también está lo otro, este malestar que empieza a rumorearse desde sus bases, desde sus cimientos, ¿no? De esta nueva sociedad. Tal cual, de hecho, como tú dices, esa paradoja, ¿no? De que con tanto progreso nos hizo mal o algo así, que cuesta decirlo, incluso porque suena raro, pero algo de eso es decir, que más bien es un modo de progresar el que nos complicó. No sé si se me está escuchando, ¿sí? Sí, un modo sí. de progresar. No es porque fue el progreso, pero fue el progreso un poquito a la bruta, si se quiere, a las duras, ¿no? A lo que pudiera. Y entonces dio para mucho, dio para salir de la pobreza, dio para que las jóvenes ya no se fueran más a las ciudades como Santiago, dio para que nos quedáramos y creciéramos, dio para que fuéramos lo que somos ahora, dio para vivir. Pero como dicen, no dio para surgir, porque no alcanza con ese trabajo, esa es la conversación, ¿no? Entonces, y que además por el modo de vida que se implantó en todos estos años, basado, por así decirlo, en una individualidad extrema y hostil, que llegaba como mensaje por todos lados, hasta cómo elegíamos colegios, teníamos que elegir colegios, viendo cómo nos separábamos del otro, teníamos que buscar casas, cómo separándonos, todo eso que fue la cultura ambiental como lo normal, generó también, era la contracara, generó ese malestar. Permíteme decir, sin embargo, que yo creo que todavía estamos a tiempo de evitar eso. O sea, San Vicente de Aguatagua, por ejemplo, Peumo, ya Peumo aún más, pero todo San Vicente de Aguatagua misma, y todas las comarcas, San Vicente, Peumo, Pichidegua, Las Cabras, en todas esas zonas todavía mantenemos la integración social. Todavía todos vamos a los mismos supermercados, todos vamos a las mismas plazas, y nadie piensa que ese lugar es para uno o para otros. Eso es una sociedad integrada. No es que no haya diferencias, pero no está al principio, como en Santiago, por ejemplo, que si vas a un supermercado vas a encontrar un tipo de persona, de cierta clase social, pues está segmentado.
Nosotros puede ser porque no tenemos clase alta, o simplemente porque todavía medio que nos conocemos todos. Y si no nos conocemos directamente, 3 conversaciones y tenemos tíos, parientes o compañeros de curso, ¿no? Entonces hay una cierta comunidad que vive. Entonces creo que eso no es nuestra protección y hay que cuidarla, porque eso es calidad de vida. Lo digo de otra manera. Piensa tú que al inicio de esta historia del progreso, la forma más atrasada, la forma fea y más fea, porque todo era feo para el ojo de los 60. Se iban los viejos del campo, vendían tierra, precios, fuego, para nada. En fin, ¿qué era la parte más deprimida? Era la parte rural. Aún, ya hoy día, al final del progreso, después de que creció San Vicente, después de que crecieron las ciudades, después de que se modernizó todo, con el mismo cemento, con los mismos colectivos que llevaban trabajadores para acá y para allá, etcétera, empezó a conectarse de nuevo lo rural, manteniendo lo suyo de siempre, modernizándose, y no tiene esos restos o rastros de malestar. Entonces, al final, fíjate la paradoja también. El patito feo termina siendo el cisne. Y nuestras ruralidades son de una belleza y de un valor, por así decirlo, notable, como además muchos lo están notando, ¿o no? Sí. Diga Rosario, sí, Rocío, perdón. Está muda. Está sin micrófono. Rocío. Ahí Perdón. sí. En este momento quería rescatar algo que estaba diciendo Manuel, algo que a veces se nos acusa un poco, ¿no? A los investigadores básicos, que es de no hacer las bajadas con respecto a cómo estas cosas discutimos, a veces que parece que están muy lejos de la toma de decisiones, tienen un sentido. En estos momentos en los que lo regional está tomando valor, qué importante es hacer esta distinción, ¿no? Y poner ojo en la prevención. Estamos diciendo que tenemos la suerte de haber preservado en la región ciertos modos, ciertas tranquilidades, no haber caído en la suspicacia, ¿no? En la desconfianza. Entonces, las políticas públicas tienen que ver también con prevenir que eso se pierda, no solamente con intervenir en otras cuestiones, sino con cuidar, ¿no? Cuidar. Es como el medio ambiente, hay que mantenerlo, la sociedad también. La sociedad hay que mantenerlo, no se dan solos, lo podemos hacer pedazos. De hecho, los dos están haciéndose medio pedazo. Y lo que toca es empezar a mantener el medio ambiente y mantener la sociedad. Porque, hombre, en sociedad y sin medio ambiente no andamos. Atención y cuidado, ¿no? Vamos a poner... Cuidar, en este momento al hecho de que el mundo está cambiando, pero ojalá tengamos la sensibilidad de ver hacia dónde y poder, de alguna manera, tirar de la rienda hacia algún lado y marcar el horizonte, ojalá vislumbrando lo que queremos. Bien. Está cambiando el mundo, Manuel, Daniel. Ahora, sí. Julio Iglesias la tenía clara y decía también que el mundo sigue igual, pero bueno, aquí cada uno tiene cantantes que le gustan, ¿no? Pero sí, pues hemos vivido en medio de los cambios y por eso los iracundos, que también estaban en el mismo Burlitzer, ahí al lado de Ramón Aguilera, son de los mismos años, ¿no? Es como esa banda sonora la que uno trae, la que está ausente de la historia, contada, digamos, pero no cantada, porque todos se conocen las canciones, eso es gracioso. Dale. Sí. Oye, muy importante esta visión de los jóvenes, ¿no? Este romanticismo de los jóvenes siempre, a veces denostado por los adultos, pero que ayuda a marcar un horizonte, ¿cierto? Al que caminar. Bueno, y quizás, Rocío, también podríamos contar a nuestros auditores, porque saliendo de esto y entrando también a las crisis que tiene esta sociedad, ¿no? Manuel, nos mencionabas un poco el origen de esta sociedad, de esta nueva sociedad, que parte de los años 70, 80, y que estamos viviendo continuamente, vertiginosamente. Pero hay dos aspectos que como decíamos, ¿cierto?, en su origen, tienen un poco introducen la posibilidad o la crisis, y un signo de interrogación. Y justamente Rocío mencionaba un actor, los jóvenes, y cómo los jóvenes son un actor que muestra esta crisis. Y el ambiente, la crisis ambiental. ¿Cómo llegan ustedes también, Manuel, en este estudio, en esta investigación,
a dilucidar que estos son dos aspectos claves para continuar y para seguir avanzando. Porque son los temas que más duelen y más problemas, y también donde se ve más impotencia. No son temas, ustedes han dicho un par de veces, y yo se lo agradezco, que yo trabajo básicamente escuchando. Yo no pregunto por estos temas, yo no pregunto en general nada. Me interesan los temas y las preguntas en qué andan las personas, ¿no? Porque esos son siempre muy informativos. O sea, ¿en qué preguntas anda un pueblo? Es algo que hay que haber escuchado, y habitualmente no escuchan. En ese sentido, esas son dos preguntas en las que andamos en estas tierras, digamos, ¿no? Y no solo en nuestras tierras, y ya nos empezamos a encontrar de nuevo, incluso ahora ya con el género humano. Otra experiencia igual de alucinante que la anterior. La anterior, la idea de esto de haber ido cambiando una y otra vez y vivir como si eso fuera normal, digamos, que cualquier individuo tiene 3 épocas en el cuerpo y no sabe de qué época es nomás. Y todas las personas han sido siempre de una época. A lo más le ha tocado a una generación un cambio de época. Pero ya esto de cambiar de época, como que cambia de fase en tu biografía, y ver cómo que eso va pasando. Y así fue para varias generaciones, o sea, desde los tiempos de mi señora madre hasta los chiquillos que ahora están en el colegio. Y a propósito, un saludo ahí a los chiquillos y las chiquillas de la Escuela de Zúñiga, el Liceo Zúñiga, y cómo no a los estudiantes, las estudiantes de la Universidad de O'Higgins. Todos nos ha tocado ir viviendo así, como que el tiempo viene nuevo, ¿no? Eso es, creo yo, lo que más me... Y en ese relato del tiempo nuevo aparecen estas dos deudas que antes no estaban, ¿no? No estaba la deuda ambiental. El fondo sería lo que tú fueres, pero lo que tú quieras, pero antes ecológico no era, ¿no? Las vegas las dejaba ahí para siempre, los humedales, los cerros, era para que anduvieran las bestias un poco, ir a buscar algo de leña, pero a nadie se le ocurría estar invirtiendo capitales, desmontando el esclerófilo y poniendo paltos donde fuere, ¿no? Para sacar provecho. No eran aprovechadores en ese sentido. El carácter de la sociedad que nace en 78 es muy aprovechadora, digamos. Saca el máximo provecho. O sea, pues intenta sacar el provecho total. Y ahí se carga la naturaleza. Y eso duele. Te duele como olores. Te duele como contaminación en la misma ciudad por el humo. Te duele por todos los factores que sabemos, ¿no? Por los agroquímicos. Y sobre todo te duele porque sabes que el modo que tenemos de producir, el modo que tenemos de crecer, porque es lo mismo casi, no podemos vivir sin estar creciendo, se carga el medio ambiente. No hay vuelta, y sabemos eso. Y sabemos entonces que lo que nos trajo hasta aquí no solamente tiene sus molestias, sino que también ya se anuncia no va a poder seguir. Que vienen tiempos de cambio poderosos respecto a la agricultura que hacemos. Y a lo mejor son buenas noticias en algún sentido. En el sentido de viene la agricultura sustentable. De eso, todo eso ya se intuye y se sabe que hay una crisis ambiental porque no sabemos mantener eso, porque el modo que tenemos de crecer no cuida de eso. Porque no le interesa, porque le interesa la ganancia, enfocado en eso. Bueno, pero nos pasó, además de eso, que era la sequía, es la sequía. Y el año pasado ya vimos lo que costó ocupar el agua en el Cachapual. Y los pretiles que hubo que hacer, y todas partes moviendo el agüita para acá y para allá, el agua que siempre tuvimos en tanta abundancia. Porque aquí son zonas de agua. Pero lo mismo nos pasó en octubre con la crisis social. De hecho, nosotros teníamos el libro hecho. Tuvimos que hacer de nuevo el prólogo. Para decir, los tiempos van a seguir corriendo. Viene la sequía, viene la crisis social. Y la crisis social, ¿dónde tenía su corazón? En parte en lo mismo que nos había hecho crecer. Que lo que permitió crecer no da para más. La gente dice, ok, ya no somos pobres, ya tengo trabajo, mi casa está bien, pero los empleos que hay siguen siendo los empleos que ocupan solo mi tiempo, mi fuerza y disponibilidad. Y nosotros estamos aquí estudiando, quiero que mis hijos estudien, y para que podamos trabajar, digamos, en empleos complejos, como se nos ha invitado y se nos ha dicho que debe ser. Y eso hace mucho dolor y hace mucha crisis, porque al mismo tiempo casi se obliga a intentar
caminos muy largos y al mismo tiempo los destinos a veces vuelven a empleos muy conocidos o nuevos como el retail, pero igualmente simples. Entonces, esos dos temas son nuestros pendientes y en eso nuestra sociedad local hace eco de la sociedad planetaria, pero en la nuestra las dos intensificadas. La cuestión ambiental está ahí tremenda. Quien haya ido a ver los espinos, no sé, por el Cerro La Muralla, el año pasado, atacados por el Quintral, partido los espinos, que son los firmes. Para decir cómo está el ambiente, miren los espinos en los cerros nomás para entender cómo ha avanzado el mal, digamos, en ese sentido, ¿no? Y la crisis social que todos vivimos en octubre. Por eso es que es interesante el momento también que se vive. Como si no hubiera habido cambio, va a haber que hacer ahora el gran cambio. Y nos vamos a pasar unos 40 años en eso, y es la tarea de los jóvenes, las jóvenes. Como dicen en la escuela de Zúñiga, en el agroparque, ¿no? Hay que cuidar la tierra para cambiar el futuro. Pensaba, escuchándote, que en realidad esta crisis climática nos está confrontando incluso a una idea de racionalidad propia de nuestras sociedades y nuestra especie, ¿no? Entonces, hasta ahora prácticamente entendíamos, muchos entienden, los economistas especialmente, un saludo colegas economistas del instituto, entendían la racionalidad siempre como maximizar beneficios, ¿no? Que es un poco esa característica que tú has señalado antes de esa sociedad de los 60-70 de aprovechamiento, o sea, es maximizar beneficios, reducir pérdidas y de alguna manera se entendía que la racionalidad era eso. Ahora mismo la crisis climática y otras crisis nos están confrontando con esa idea. La racionalidad no puede seguir siendo eso. No puede ser solo producir, no puede ser producir. Producir es producere, duce el que tira, como el conductor, el ducto, el que tira. Y pro es hacia adelante. Claro, el productor, que es el gran héroe de esta sociedad, ese solo sabe tirar para adelante. Y le da, y va a una sola cosa, va con anteojeras. Y ahí aplica toda la racionalidad. Pero dentro de esas anteojeras se le puede estar cayendo el mundo y tontamente no sabe. Y sigue jugando. ¿Y qué fue lo que está pasando? ¿No? Le saca el anteojera y le muestra que toda su racionalidad dentro de esos ductos es insensatez, ¿no? Pues destruye las condiciones de su propia posibilidad. Y en eso estamos hoy día. Y en eso están también los productores, yo creo, entendiendo que ya la razón del producir tiene que combinarse con la razón del habitar. Habitar es tener y seguir teniendo. Es haber continuamente, es como mantener. Hay que mantener también la casa, no puro producir, no hacia adelante, hay que mantener la casa natural y la casa social. Esas son las dos cosas que se le olvidó al productor y que hoy día estamos conversando en los procesos constituyentes, de que hay que armar una cazuela que incorpore producir, que incorpore habitar, que incorpore convivir, porque si no, no funciona el producir tampoco. Así es. Y eso es un cambio de racionalidad, una revolución en realidad, si lo pensamos bien. Es un cambio grande. Y requiere un sujeto, Manuel, ¿no? Requiere un sujeto que haga esto, que reflexione. O sea, ahí era la pregunta también, ¿no? Por este sujeto de la nueva sociedad. Esos somos los que estamos, los que están, los que estarán, porque no va a llegar de otro planeta y nos va a involucrar a todos, ¿no? Por eso que efectivamente eso, a mí siempre me impactaba ese lema que propusieron las jóvenes de Zúñiga, ¿no? O sea, cuidar la tierra para cambiar el futuro. Imagínate la tarea de una generación de tener que cambiar el futuro y tienen toda la razón, ¿no? Yo creo que en esa generación, en las nuevas generaciones, puede venir una sensatez, una lucidez, por último, por circunstancias que te obligan como humano a pensar, como humana, a pensar en serio, a no irte por los desvíos de unas utilidades y números azules, y unas propagandas y unos miedos, sino que está el tema del agua y está el tema de que las personas tienen derecho a querer realizarse. Es imperativo, quizás nuestras generaciones, ¿no?
las anteriores a este momento hemos estado demasiado perplejos con algo que tú señalabas, Manuel, y la verdad que yo no lo había nunca pensado así como psicóloga, pero en realidad es una situación bastante extraña que, así como generalmente los humanos, eso dice la psicología evolutiva, nos enfrentamos a una serie de crisis normativas, esas crisis normativas ahora se conjugan en cambios de paradigma, casi como tú decías, ¿no? De épocas. Entonces, yo creo que es que han habido unas generaciones que simplemente hemos quedado perplejas ante la velocidad de las cosas que pasaban. Entonces, uno entendiendo en su propia vida personal de dónde venía y tratando de ir a dónde quiere ir, y cuando llega ese momento resulta que todo el escenario cambió, ya no sirve. Otra parálisis ahí. Sí. Y así parados nos hemos pasado un tiempito, ¿no? Así parados y así cayéndonos y así disparados, ¿no? Así de disparado, porque tal como tú dices, uno a veces fue, por ejemplo, yo mismo fui formado para una sociedad que no fue, y he vivido toda una en la que nunca he sido completamente parte, pero no me pasa a mí, le pasa a todos, de alguna manera, ¿no? Cada vez, pero visto de otra manera, cada generación ha tenido que ir aprendiendo continuamente todo de nuevo. No, sí, efectivamente es una experiencia muy, muy fuerte, muy vertiginosa, que lleva, como tú dices, cuando se le vive con sabiduría, a la perplejidad. Y aceptar la perplejidad, a vivir impresionado. Porque el perplejo, decía yo alguna vez, es el intelectual orgánico de los impresionados, de lo que ¡fua!, le llega la cosa y no entiende. Y es sabio decir no entiendo, porque lo que está a la vista no es tan claro. Por ejemplo, no es tan claro cómo un día estaban los fondos y al otro día aparecen las empresas. ¿Y cómo fue eso? ¿Y por qué entonces nadie nunca dijo reforma agraria? Nadie, nunca, cero palabras. Nadie nunca dijo Allende, Frei Montalva, un señor que goza de un respeto y de un cariño en los mundos campesinos, ¿no? Tampoco era nombrado. Ni de los otros, nadie nombra nada de eso, como si eso no existiera. Y en realidad es correcto, la historia aquí ha pasado de otro modo. Eran los fondos y era la fruta, sí es verdad. Pero eso es también algo muy confuso. Hay una historia, y ahí está el tema del sujeto. Se cuenta todo como que esta cosa fue pasando. Y si fueran cosas chicas, pase, bueno, que pase. Pero no son cosas chicas, ni fue una. Entonces a mí me pasó eso, pasó lo otro y seguía pasando y vaca, y nosotros cada uno tratando de inventarse, ¿no? Entonces, entre que puede, bueno, es muy interesante imaginar cómo cada quien vive eso, pero es un gran momento para escuchar, biografía. Yo, viendo eso el año 85, sintiendo que se vivía ya un vértigo en los campos, organicé una cosa que se llamó una convocatoria de autobiografías campesinas. Se llamaba Vida y Palabra, y era nuevamente el cambio de la historia. Quizás hoy día podría ser muy, muy interesante volver a escuchar los relatos de vida. Un poco nuestro estudio y el libro La Sociedad Local, que vamos a sacar con LOM para nuestra sociedad local desde la Universidad de O'Higgins, es eso, era escuchar la vida. Porque si tú le preguntas a alguien cómo está la cosa, te cuentan esta historia. Luego, otra cosa que señalamos un poco desde la psicología es la importancia, el impacto, voy a decir, de la incertidumbre, ¿no? Un poco relacionándolo con esta conversación previa. ¿Cómo vivimos como humanos? Para nosotros ese es el agua. Nosotros hemos nacido en la incertidumbre. Yo lo he dicho en otros foros por ahí, ¿no? Que mientras en Europa empezaban a hablar de la sociedad líquida, nosotros la teníamos liquidada hace rato, porque fue pionero esto. Nosotros partimos en 78 con la idea de que ya la previsión tienes que llevarla tú, toda una cantidad de cosas en que ya estás solo. Entonces, ¿qué sociedad? De hecho, la idea era la sociedad no existe. Ese era el principio de la sociedad que se formó. La sociedad no existe, solo los individuos. Hasta que hizo crisis y mostró que existe. Es evidente, si no existiera no habría crisis, ¿no? Pero eso es, ¿no? Pero para nosotros la incertidumbre, dos cosas. Uno, al campesino de toda la vida, la incertidumbre es parte del programa. Y se maneja, no como decían, con aversión al riesgo. Eso es ridículo. ¿Cómo va a tener aversión al riesgo un señor que vive toda la vida viendo si llovió o no llovió, si la peste, no llegó la peste, si el precio, si el día, el zapallo, etcétera? Obvio que se sabe vivir con riesgo. Y hay una cultura para vivir con ese riesgo, que es la gestión estadística de los años buenos y los años malos.
y eso tiene su ciclo y se vive con eso. Si a eso le agregas que de pronto, además, a esa incertidumbre natural, digámoslo así, de estos oficios, de nuestros oficios ahí vinculados a la naturaleza y a estos mercados internos, por así decirlo, le agregas el vértigo histórico, ¿acaso fue más de lo mismo? Y sí, pues, somos... No sé si eso es soportable y si acaso a lo mejor lo llevamos como un tic. El tener que vivir como normal lo que es demasiado para el cuerpo, demasiado galope, demasiado cambio de caballo, pero no, y es un modo de vivir y es el modo de nuestro tiempo. Hombre, yo, como no me puedo quitar los ojos de psicóloga, claro, pienso que quizás esa incertidumbre fue siempre, lo que no fue siempre es ese autoconvencimiento irracional de que podíamos controlar algo y que íbamos a reducir la incertidumbre, y cuando nos damos cuenta que en realidad las cosas varían todo el tiempo y la incertidumbre o que simplemente están pasando, ¿no? O que también están pasando y que no hay alguien que las modula. Pero dime que no va a ser maravilloso a la inversa. Eso de estar al lado de un camino o vas en bicicleta y está el amigo de toda tu vida, de varias generaciones atrás, en la misma silla o banca más o menos, y tú vas por ahí y se saludan, ¿no? Hola Jaimito, como lo han hecho, pero eso no tiene nada de cambio, nada de incertidumbre, eso es todo lo contrario, es la sensación de ese mundo es siempre así, y es siempre ahí, y es con ese y conmigo. Esa singularidad total es lo que perdimos, quizás, podemos ir a buscar de nuevo. Manuel, te voy a tener que callar en este instante porque no vamos a cerrar el programa sin colocar una canción hermosa que demuestra que la intelectualidad de la universidad no está reñida con la sensibilidad del artista. Así que queremos que la última canción de la mañana sea El Correo de Cachapoal, letra de Manuel Canales. Y dedicada a Manuel Canales. Correo de Cachapoal. Tierras rugosas del campo portal, los trigos de lluvia y la huerta esteral, y el río que pasa y las penas se van hasta el fondo, a la boca del mar. Primero rapel, después claridad, rosario y la estrella parecen flotar, espinos porfiados, pasaje inicial, profunda la patria, camino de sal. Un puye hasta el centro del sur y del mar, Matanza es pirata, nunca morirá, y allá en Licauchen ya nadie recuerda la lengua materna, su significar. Y allá en Licauchen ya nadie recuerda la lengua materna, su significar. Saben qué buena es la gente allá en San Vicente de Pucallá, de Pucallá. Eres de aquí o eres de allá, y allá en Rapel no se pueden ver, del Deportivo y el exalumno, y allá en Rapel no se pueden ni ver. Oh, y el río que pasa y las penas se van hasta el fondo, a la boca del mar. Y el río, el que pasa y las penas se van hasta el fondo, a la boca del mar. Siempre tengo que aplauso. Fue vuestra decisión, yo no tuve mucho que ver ahí, pero muchas gracias. Manuel, bueno, lamentando
que el programa llega al final, ¿no? Todo lo que empieza acaba, se dice. Pero una palabrita, Manuel, de este corrido. ¿Quieres darnos algo de cómo nace o qué expresa? Muy breve, porque ya la escuchamos, sabemos que ahí hay esto de la alegría, esto de ver nuevamente lo potente que es nuestro territorio, ¿no? Claro, es como están los... como dice Oscar Castro, porque conozco y sé la tierra, habría que ir a buscar el poema, pero dice, porque conozco y sé la tierra, voy por ella disfrutándola y aprendiendo, es eso, es lo mismo. Oscar Castro es inspirador una y otra vez, ¿no? Claro que él decía que la vida era simplemente, y ya vemos que aquí en la historia, acaso, no muy simplemente. Pero la historia de ese corrido, bueno, es de un ejercicio, entre comillas, con estudiantes, fuimos a trabajar, a conocer, lo mismo, para mí, en las zonas de Rapel, y jugando ahí con ellos, les desafié a que hicieran una canción en vez de un artículo, porque ellos eran músicos, no lo hicieron, y yo bromeando me puse a hacerlo y a jugar y a intentarlo y a conectarme y a disfrutarlo en realidad, y salió este recorrido, que no es un corrido, no es una historia, es un paisaje. Es un recorrido. Este es un recorrido. Es lo mismo que hizo Raúl Molina. Él lo hace con arte, genio, y yo con un intento nomás de acompañarme. Sí, total territorio para llevar todas las emociones en el cuerpo, las que haya del día. Muchas gracias, Manuel. Rocío, muchas gracias. Parece que empezamos a despedirnos. Tú, Rocío, tienes ahí lo último, ¿no? Sí, yo quería lanzar en estos últimos minutos finales a Manuel un poco la pregunta de... la pregunta no, o sea, yo creo que la necesidad de revalorizar lo rural, ¿no? Vinculado un poco a esta emocionalidad que nos ha mostrado en el corrido. Creo que está, ¿cierto? Tiene un valor en sí mismo. Yo, más que revalorizar, yo creo que quizás está valorizado. Lo que pasa es que es desconocido porque no lo conocen, ¿no? Y de ahí el sentido de hacerlo llegar, ¿no? De que se conozca. Y no mucho, porque pueden ya, si ya era valorizado históricamente, los amigos de los pueblos ahí de Tunca, Corcoleno, La Vinilla, Zúñiga, Antigua, ¿se acuerdan? Si ya lo han valorizado, si llegaban los chocleros en enero, en diciembre y se iban en marzo, y se llevaban un potrero. Claro, y está llegando más, está bien. Tienes tú toda la razón, valorizado ha sido siempre. Lo que fue negado y fue estigmatizado y fue capaz de sacarse el estigma y hoy día brilla quizás como de lo más hermoso de nuestra región. Nuestra región tiene, tanto que hablan de la región, hay 200 aldeas, 200 pueblos, 30 ciudades, hay 50 pueblos que son otro tipo de poblamiento, o sea, tienes como 400 y los caseríos son miles. Y cada caserío tiene su cerro, su rincón, sus 20 casas. Hablando de revalorizar, Manuel, ya en este último minuto final quiero lanzar una invitación a nuestros radioyentes a una conversación que vamos a tener el día lunes a las 5:30 desde Facebook Live de la UO sobre educación rural, que es una parte importante de todo esto de lo que estamos hablando. Les esperamos entonces a las 5:30 para hablar de educación rural, historia y análisis de experiencias locales, con Manuel Canales también como invitado, Rosita Puga, Jaime Camilla y Camila Pérez Navarro. Tenemos al director de la Escuela Municipal de Zúñiga junto con investigadores de la Escuela de Educación de la O'Higgins. Manuel, muchas gracias por estar acá. Esperamos verte y oírte pronto y simplemente decir que es un placer como siempre y que nos vemos en 15 días más. Nos oímos, ¿cierto, Daniel? Así es. Muchas gracias, Manuel, verdaderamente, maestro. Y bueno, nos seguimos en esta pista, seguimos en este programa, Conexión Local, y un abrazo a todos nuestros auditores, a ustedes, por supuesto. Buen día. Un abrazo a todos, muchas gracias. Agradecido. Buenos días.